Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:07. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca llegar a ser un espacio en las tardes de pausa en una intensa agenda noticiosa para descubrir los matices de los elementos que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Esta semana hemos tenido una semana bastante intensa, ha habido programas muy interesantes. El lunes anterior, por ejemplo, hablamos de la situación en Argentina. Comprendimos muchos, que es el caso Nisman, que de hecho hoy tuvo el desenlace, ahorita vamos a hablar de eso, por lo menos el desenlace judicial. Pero bueno, todos entendimos ahí entonces que es el caso Nisman. El martes pasado, en un programa que ha generado mucha polémica y que ha generado muchas reacciones a nivel político, establecimos lo que es secreto de Estado. Estaba aquí don Marvin Carvajal, el director jurídico de Presidencia, don Igual Tacuña, que es nuestro asesor penal y judicial, y doña Ana Virginia Calzada, la expresidenta de la Sala Constitucional. Tal repercusión ha tenido esto que ayer durante el plenario en la Asamblea Legislativa se habló del programa Matices de antier. Tanta repercusión ha tenido que el director ejecutivo tuvo que mandar una carta desdiciéndose de lo que dijo. Valga el juego de palabras, diciendo que cuando él puso de ejemplo a la CIA como agencias de inteligencia que visitan la Casa Presidencial, pues no quería decir eso, que solo estaba ejemplificando que la oficina de la DIS, que las oficinas de la DIS ni de la UEI están en presidencia, solo la oficina del director de la DIS. Bueno, esto ha sido interpretado de hecho por algunos sectores, que recordemos que hay un recurso de amparo pendiente en la Sala Constitucional de una solicitud que hizo el diputado Rolando González para que le pasaran la lista de los visitantes a Casa Presidencial. El argumento de Casa Presidencial para no entregar es que ahí están mezclados los visitantes normales con los informantes de la DIS. Entonces, para algunos, esta aceptación en aclaración que hace de sus propias palabras, no es lo que dijimos nosotros, de sus propias palabras, don Marvin Carvajal, es un disparo al pie, porque él mismo dice que es una inexactitud porque las oficinas operativas de la DIS no están en presidencia, entonces elimina su principal argumento en el recurso de amparo. Ayer nos saltamos el esquema de matices, de esa profundidad política e internacional, y hablamos de un tema muy interesante en lo social, las meriendas saludables. Un programa, ayer dejamos como 12 preguntas sin responder con doña Ligia Chávez, la mejor nutricionista que hay en Costa Rica, hablando sobre ese tema. Hoy volvemos al tema de la profundidad política, con P mayúscula, en el continente americano y en Costa Rica. Pero quiero saludar antes a Isel Martínez, nuestra productora, que está aquí hoy con nosotros. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Y eso es lo que a mí me encanta de este programa, la versatilidad. Da soluciones a la gente, damos soluciones de vida. También le explicamos qué es lo que está pasando en este momento en Costa Rica, y además vamos más allá, siempre con temas internacionales. La verdad es que a juzgar por todos los reportes que tenemos en redes sociales todos los días y también reportes telefónicos, sabemos que ustedes valoran todo eso que nosotros hacemos. Y Randall, sin duda esta semana ya está cerrando con temas que nos pusieron a correr a todos bastante. Claro, vamos con uno de esos. Sí. La presidenta Chinchilla, la expresidenta Chinchilla, vamos a ver, ahí hay un formalismo y no formalismo. Los cargos de presidente se mantienen, igual que los de canciller. Los expresidentes se siguen llamando presidentes y los excancilleres siguen llamándose cancilleres, excepto en Costa Rica. Pero bueno, en términos formales, la presidenta Chinchilla, que ejerció el poder entre el 2010 y el 2014, habló hoy con Noticia Monumental y dijo dos cosas muy interesantes. Una, casi como adelantándose que no se va a poder ejecutar el proyecto de la Ruta 32 porque hay fuerzas locales que lo impedirán, dice la presidenta con esa claridad meridiana. Y la otra hace una aceptación de algo que no dijo ella, al principio lo dijo Tom Solís. El PAC me dio la razón, dijo, aunque el gobierno de Luis Guillermo Solís señala que es un proyecto diferente el que se aprobó de Ruta 32 al de la presidenta Chinchilla. Resulta que la presidenta Chinchilla sí pone el dedo en la llaga y dice, el PAC me dio la razón después de todo, dice él. Sí, fue bastante polémica esas declaraciones, incluso ella reaccionó inmediatamente, los diputados dieron la votación ayer al proyecto de ampliación de la Ruta 32 y ha puesto el tema en contexto, incluso hasta hoy, con toda la polémica que se desató por esas declaraciones y que incluso también criticaba al mismo Tom Solís, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese es uno de los temas, por supuesto. Otro de los temas que es lamentable es la pérdida de confianza del consumidor.
en los últimos 9 meses ha caído en 9,2%. Eso es un dato muy lamentable, Isel, un indicador preocupante, ¿verdad? Sí. Porque eso hay que tener claro, esto no tiene que ver con datos en específico, si hubo resultados o no, de la percepción que tiene el consumidor, y la confianza del consumidor cae en la economía costarricense. Y eso es algo que hay que prestarle atención. Tal vez no es un indicador que tiene peso en el funcionamiento de la economía nacional, pero es la percepción de la gente que al final hay que prestarle atención, y es una tendencia que se ha mantenido, ¿verdad? Que ha disminuido, que han presentado incertidumbre en temas específicos. Y insisto, las autoridades tienen que prestarle mucha atención a toda esta tendencia que se está dando, y más si es un estudio que se ha realizado con una metodología que realiza la UCR, y pues es algo muy serio, ¿verdad? Así es, y como el lunes analizamos lo que pasó en Argentina, lo que pasa en Argentina, y entendimos todos el caso Nisman, los que escuchamos el programa y los que lo escucharon después a través del podcast, que a mí, vieras que me hace sentir muy orgulloso cuando yo me topo a alguien en la calle y me dice, hoy entendí tal cosa porque lo escuché con la pausa debida a Matices. Bueno, hoy, ¿se acuerdan que el lunes les contábamos que en el caso Nisman había una acusación contra Cristina Fernández, que ahora un juez tenía que resolver si aceptaba o no los cargos? Bueno, hoy fue el desenlace. El juez rechazó los cargos contra Cristina Fernández por encubrimiento contra su canciller Héctor Timerman y contra altos funcionarios también de la administración de Cristina Fernández, y entonces Cristina Fernández no tendrá que enfrentar una causa, le salió bien a la presidenta argentina, no tendrá que enfrentar una causa por encubrimiento de los responsables iraníes del atentado de AMIA en 1994. Isel. Sí, pero también no hay que dejarle de seguir la pista a ver qué resultados va a tener eso en la población, porque si es una marcha muy grande, probablemente estas personas no estarán de acuerdo con el resultado o la resolución de esta jueza, y también un contexto muy diferente o muy complicado para Argentina, porque son 10 meses de los que hace falta más o menos para que se den las elecciones. Entonces habrá que analizar este fenómeno y ver qué va a pasar a futuro. Francisco Flores, el subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, que estaba aquí con nosotros, nos contaba que el atentado de AMIA dejó 85 muertos. Sí. Ahora son 86, porque ahí está Nisman. Alberto Nisman. Así es que bueno. Bueno, y ahí va a quedar eso una polémica. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque eso también es otra cosa, al fondo también, ¿qué pasó con Alberto Nisman, verdad? Sí, bueno, la muerte tendrán que esclarecerla. Sí. Aquí lo que se resolvía era, en principio... Sí, en principio sí, era responsable o no la presidenta. Del encubrimiento de la presidenta y el canciller. Y el canciller Héctor Timerman, sí. Y bueno, suponemos que... Además, vamos a revisar en tiempo real aquí si Cristina Fernández reaccionó en su Twitter, que lo usa mucho, la presidenta de Argentina, le escribe ella directamente desde su celular o desde su computadora. No, tiene 2 días sin tuitear, así que bueno, Cristina Fernández no reaccionó a este tema. Dice CR Lucifo, es el mejor programa de nuestra radio, Matices, un día aprendemos de nutrición, al otro de política mundial, una gran escuela. Gracias, CR Lucifo. Vieras que también para nosotros, un día de eso estábamos hablando, Alex, Isel y yo, de lo que nosotros mismos aprendemos en este programa. Dice Adolfo que los datos, por más generales que fueran, de los ingresos a casa presidencial, debieron de mantenerlo como secreto de Estado. Dice el POAS, momento de Matices por Monumental, listo para el fin de semana. Y bueno, les contamos que nos pueden escuchar en vivo, 93.5 en FM, nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo, www.monumental.co.cr, nos pueden observar en vivo a través de internet en www.cdr.cr, ahí hay un link que dice canales de televisión, escogen CDR1 y ahí estamos en vivo transmitiendo por internet, y en reprise esta noche, y tal vez Glenn me ayuda un momento, creo que es a las 10:30, sí, a las 10:30, hoy tenemos un cambio en la programación, cuando se acabe Matices, entra hacia la cosa Oro y Grana directamente. Ok, sí, entra Oro y Grana de 3:30 a 4:30. A las 4:30 entra Pelando el Ojo, de 4:30 a 6:30. A las 6:30 entran los compañeros de Deportes Monumental con el partido que ganará hoy la liga ante el DC United. Y a las 9 viene la tercera emisión de Noticias Monumental, 30 minutos. A las 9:30 viene Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Y justo después de La Hora que Ortiga en Canal 2 pueden ver el reprise de Matices de hoy. Bien, vamos a nuestro tema de fondo.
voy a empezar con una conclusión. El 2014 fue un mal año para la democracia latinoamericana. No lo digo yo, resulta que lo dice Konrad Adenauer, y no lo dice solo Konrad Adenauer, sino que lo dice el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina. Hoy tenemos a uno de los representantes de Konrad Adenauer aquí en Costa Rica, don Sergio Araya, quien también es nuestro analista político. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Isel, amigas y amigos que nos escuchan y que nos verán más tarde. Efectivamente, como bien introduce Randall, la Fundación Konrad Adenauer desde el año 2002 viene colaborando, viene patrocinando un estudio muy serio que organiza un tanque de pensamiento argentino que responde al nombre de Polilat, que justamente mide una serie de variables que vamos a ver con más desarrollo a lo largo del programa, para determinar cuál es el estado de la democracia en los 18 países del continente que pertenecen propiamente a lo que llamaríamos Latinoamérica, entiéndase de México a Argentina, incluido en este caso República Dominicana, que si bien no está en la placa continental, pues es un país que por tradición, por idioma, inclusive por haber sido de alguna forma también colonizado en su momento por España, y porque en la realidad concreta hoy está más involucrado con esta parte del continente que con las islas del Caribe, también se suma a este ejercicio. Son 18 los países. A lo largo de ya 14 años prácticamente se ha venido analizando cómo se encuentran las democracias en estos países. Y como bien lo señaló Randall, de todas las series, desde el 2002, esta es la que muestra en términos globales, en términos promedio, el dato más desalentador. Y esto, bueno, sustentado en una serie de circunstancias que además ustedes constantemente informan y que la gente sabe que ocurren en distintos países de la región. De hecho, Sergio, si nos lo permitís, vamos a plantear primero un análisis latinoamericano, claro, y después un análisis costarricense, que es muy rico el análisis que viene ahí. Quiero contarles, porque yo me leí el estudio y la verdad lo hice con mucha atención porque es muy interesante, que ellos plantean, bueno, usted se preguntará igual que yo me lo pregunté al inicio de leerme el estudio, y bueno, ¿y cómo se mide la democracia? Bueno, es interesante. Ellos lo dividen en 4 dimensiones, ¿verdad? La primera dimensión es la democracia de los ciudadanos, le llaman ellos. ¿Qué es? Bueno, ellos evalúan el respeto que hay de los derechos públicos y las libertades civiles en cada uno de los países. Así es. Después pasan, Sergio, a una segunda dimensión, que es la democracia de las instituciones, que es la calidad institucional y la eficiencia del sistema político. Después pasan a una tercera dimensión, que es la democracia social. Este es el punto de vista social, que es la capacidad del sistema democrático de generar políticas que aseguren bienestar y desarrollo humano. Y la cuarta dimensión es la capacidad del sistema democrático de generar políticas que aseguren eficiencia económica. Es decir, las 4 dimensiones las podemos resumir entre los ciudadanos, 1, las instituciones, 2, lo social, 3 y lo económico, 4. Sí, efectivamente aquí hay que partir entonces de una visión integral de lo que entendemos por democracia, porque en esto hay diferentes discusiones, tanto teóricas como prácticas. Hay gente que cree, por ejemplo, que con solo que haya elecciones, que cada cierto tiempo se renueven las autoridades de una forma ejerciendo el derecho al voto, ya hay democracia. Y eso, por supuesto, que es un punto de partida importantísimo. A tal punto es que inclusive por eso Cuba no está incorporada en este listado de países. Es lo que llama el índice un atributo de admisión. O sea, para formar parte de los países que se evalúan, mínimo tiene que cumplir con esos requisitos. Eso demuestra la importancia que tienen. Pero, perdona, los requisitos básicos es tener elecciones. Es tener elecciones y que además haya pluralismo político, es decir, que hayan distintas alternativas políticas a través de las cuales el ciudadano pueda expresar su intención y su deseo de elegir autoridades de manera libre, soberana y de manera secreta. Esos son derechos de entrada, si se quiere. Son muy importantes, pero lo que este índice tiene, tal vez como un valor agregado, es que no agota el concepto de democracia en esos requisitos. Como reitero, más bien nos da como de entrada fundamentales, más no únicos para hablar de democracia. Como bien lo señalabas, hay 2 dimensiones que podríamos aún distribuir en una categoría más amplia, que es
la política. En esa política entrarían las dos primeras dimensiones que mencionaste y que tienen que ver con la relación del ciudadano con el sistema político, tanto como bien lo señaló Randall, en materia de cuánto se respetan sus derechos políticos, sus libertades, cuánto participa el ciudadano o la ciudadana en la toma de decisiones pública, cuánto interviene. Por ejemplo, aquí otra de las variables que se menciona es el nivel de adhesión política a los partidos políticos, el tema de género en el ejercicio del gobierno, o sea, cuánto de verdad se está hablando ya, como en otros lugares se estila, de una democracia paritaria o cuánto no, y tiene que ver efectivamente con la relación sistema-ciudadanos en una dimensión política. Pero la segunda no es menos importante, lo dijiste muy bien, mide el desempeño de las instituciones democráticas. Un poco lo que viene a colación cuando se habla de la gobernabilidad, que si hay o no hay gobernabilidad, que si hay dificultades para que el sistema no se entrabe, para que funcione, para que la relación entre los distintos poderes sea la más adecuada siempre en beneficio de la ciudadanía. Ahí, por ejemplo, es muy importante también incluir temas de rendición de cuentas, tanto horizontales como verticales. Aquí se habla mucho de cómo el sistema está en capacidad de procesar las demandas sociales, si existen los mecanismos institucionales para lograrlo y esos mecanismos realmente funcionan, o si, como ha ocurrido en algunos países, lamentablemente, para que ciertos sectores vean sus necesidades satisfechas o al menos consideradas por los tomadores de decisiones, hay que tirarse a las calles o hay que hacer algún tipo de protesta social. Esas son las dimensiones políticas del índice y son las más importantes, y para efectos de la valoración son las que tienen un peso porcentual más alto. Pero, reitero, la democracia aquí es vista de manera integral. No puede haber democracia, o el sistema más bien, no puede tener eso que llamamos los politólogos el apoyo difuso, o sea, el respaldo ciudadano, si de alguna forma a través de ese sistema no se satisfacen las necesidades de tipo social, de tipo económico que tenemos todas y todos los que vivimos bajo ese sistema. Y por eso es que entran las dos que mencionaste, la democracia social y la democracia económica. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a finales de los años 70, cuando se dio la tercera ola democratizadora en toda América Latina, existió me parece a mí, error de bulto, un pecado original, si lo queremos ver así, que fue hacer suponer que con solo migrar de sistemas autoritarios o de sistemas que en muchos países eran regentados por juntas cívico-militares o abierta y descaradamente por los ejércitos o por dictadores al estilo de Anastasio Somoza en Nicaragua, con solo migrar de esos regímenes a un sistema democrático de elecciones, de alternancia en el ejercicio del poder, de pluralismo político, ya per se todas las demás problemáticas de esas sociedades se iban a solucionar como por arte de magia. Sí. Entonces, a la misma democracia se le cargó de una serie de exigencias que hoy provocaron, porque esto ya es real, esto no es teoría, que provocaron 20 años después que algunos sistemas comenzaran más bien a reversarse. ¿Por qué? Porque mucha ciudadanía de esos países dijo, y la verdad es que en democracia sigo igual o peor de pobre, sigo igual o peor de excluido, sigo igual o peor de circunstancias para accesar a buenos empleos que cuando estaba bajo los otros sistemas. Y adicionalmente a eso se han acrecentado otros problemas que la democracia de alguna forma incluye por el solo hecho de existir. Entonces, eso ha dado pie para que en algunos países se hable, inclusive en Costa Rica algunos estudios de opinión así lo han mencionado, de la necesidad de volver a esos esquemas de liderazgos fuertes, casi que con rasgos autoritarios. Entonces, está muy claro que la suerte del sistema político como un todo democrático también pasa por la manera en que éste está en capacidad de atender las necesidades en estos otros campos, que además son las necesidades tangibles, las de verdad, las que interesan a la ciudadanía. Sí. A veces a un sector de la ciudadanía poco le importa qué ocurre en un plenario legislativo o si nombran a un defensor de los habitantes de uno u otro color político. Lo que le interesa a la gran mayoría es tener empleo, es tener posibilidad de dinero en sus bolsillos, de que ese dinero le alcance, de que pueda ser atendido, por ejemplo, en un sistema de salud y sea atendido de manera eficiente. Y si el sistema democrático, que insisto,
se le cargó tal vez injustamente la mano diciendo que el solo hecho de que un sistema democrático existiera iba a ser garantía de que esas otras cosas iban a ser satisfechas, pero ciertamente eso quedó en el imaginario de la gente, y si el sistema entonces no parece responder en esos aspectos, comienza también a deslegitimarse. Y es ahí donde la gente comienza a decir, no, la verdad es que esto es un engaño, no sirve para nada, y hay muchos países, porque tenemos que entender que esta ola democratizadora se comienza a manifestar a finales de los años 70, que todavía su institucionalidad democrática no es tan sólida, es una institucionalidad democrática, si se quiere, todavía frágil, todavía en proceso de consolidación, que inclusive esconde muchas veces patrones de comportamiento propios de los regímenes autoritarios que existían antes. Entonces sí es muy importante para que ese sistema se inmunice, para que ese sistema se blinde, que también tenga efectividad en lo social y en lo económico. Aquí obviamente no se puede abarcar la totalidad de las variables que se deberían de abarcar, porque si no esto se volvería inmanejable, pero básicamente en el área de lo social lo que se mide es el desempeño en salud, expresamente en dos temas sensibles: mortalidad infantil, o sea, cuántos niños lamentablemente aún siguen falleciendo por causas que se podrían prevenir, no estamos hablando ya de problemas congénitos o cosas por el estilo, y gastos en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque una sociedad que le apueste a la salud es una sociedad que realmente pone al ciudadano como primicia, como razón de ser del sistema. El segundo sería el desempeño en educación, y aquí es muy interesante. Migró de las tasas de educación primaria a las tasas de educación secundaria, porque en el índice estamos convencidos, o los que lo diseñan están convencidos, de que justamente la educación es un vehículo que promueve el ascenso social, pero en los tiempos contemporáneos, en pleno siglo XXI, y no basta con terminar la primaria, ni siquiera la secundaria, pero digamos que como hay muchos países que lamentablemente todavía este índice lo tienen en números negativos, no se puede hablar ya de pensar en cuántos están incorporándose a la educación superior o a educación técnica, para citar ejemplos, pero por lo menos sí no nos hemos quedado en la meta más baja de solamente medir este nivel de educación, de graduados en educación primaria. Luego el desempleo, porque finalmente, por lo que acabo de señalar, no tener empleo es un factor que genera presión social y que le genera estrés al sistema político, y de hecho es uno de los grandes problemas que siguen afectando a la mayoría de los latinoamericanos, y por supuesto un tema que además tiene una connotación ética y política también: la población bajo la línea de pobreza. O sea, ese es un tema que sigue golpeando fuertemente a la región, que erosiona la credibilidad en el sistema y que le da pie a que ciertos liderazgos de corte populista, pero con un trasfondo autoritario, puedan encontrar un caldo de cultivo donde sembrarse. Y en la democracia económica, los índices que se mencionan, bueno, básicamente es libertad económica, porque se sabe que la democracia es el sistema en el que, vamos a ver, en el que existen las condiciones ya de entrada para que de verdad el que desee invertir o el que desee desarrollar una actividad económica lo pueda hacer, pues con las regulaciones necesarias, pero sin que exista ningún tipo de presión del aparato público, tratando de obligarlo, por ejemplo, o a desarrollar su actividad de acuerdo a lo que el Estado quiera, o en su defecto que del todo no haya posibilidad de iniciativa privada. Entonces ese es un tema muy importante que lamentablemente en algunos países hemos observado en los últimos tiempos que se está convirtiendo en un factor crítico también, el hecho de la posibilidad de desarrollar actividades de manera libre y totalmente privada. Y un tema fundamental que tiene que ver con un problema que es de toda la región, que es el tema de la brecha de ingresos, el tema de las desigualdades, que lamentablemente en América Latina, y lo estamos viendo, y de ahí también apunta mucho a este descenso en el índice a nivel global, es uno de los grandes problemas que todavía no hemos logrado como latinoamericanos solucionar. No es esta la región más pobre del mundo, la más pobre es África, el continente más pobre es África, pero sí es la más desigual. Sí. O sea, aquí tristemente tenemos varias sociedades al interior de cada uno de los países y a nivel de los distintos países y de las distintas regiones que en conjunto integramos el bloque latinoamericano. Sí, es decir, en África es el continente más pobre porque todos son pobres. En América Latina hay muy ricos y hay muy pobres. Y vieras que a mí me llamó la atención, Isel, mucho, yo lo decía al inicio y por eso quería partir de los resultados, y era que el 2014 es un mal año para la democracia en Latinoamérica. Sí, y en términos generales
sería bueno, don Sergio, que nos explique, bueno, ya se habló de la brecha de ingresos, de la desigualdad, ¿cuáles otros factores son denominadores comunes para la amenaza a la democracia de la región? Sí, han habido, lamentablemente, en la dimensión política, muchos problemas. Este es un índice que quiero aclararlo desde el principio porque siempre genera un sesgo. Este índice no está midiendo ideologías, aclaramos. Y tan es así que el país mejor posicionado de todos es Uruguay, que fue y sigue estando gobernado por un partido de izquierda. En su momento por Tabaré Vázquez, sí, luego por el señor Mujica y ahora nuevamente don Tabaré Vázquez. Pero podríamos etiquetarlo como una izquierda más al centro que el socialismo latinoamericano. Ya ese es otro tema, ¿verdad? Hay distintas izquierdas, pero lo que quiero decir con esto, como la chilena también o la brasileña, quiero decir con esto que cuando voy a plantear, lo que voy a plantear no es con un sesgo ideológico, no es que estamos aquí favoreciendo gobiernos de una determinada orientación que sean conservadores o alguna cosa por el estilo, porque repito, el país mejor posicionado de todos, inclusive con un puntaje perfecto de 10, o sea, aprobó en las 4 dimensiones, fue Uruguay. Sí. Junto con Chile y Costa Rica quedan dentro de lo que se llama el alto desarrollo democrático. De hecho, déjame, Sergio, antes de que continuar, contarle a nuestros oyentes cómo quedó el ranking. Por favor. ¿Verdad? En desarrollo democrático alto, Uruguay, Chile y Costa Rica. Esos 3 países se han venido turnando cada año el primer lugar. En 2014, Costa Rica quedó de tercero, perdió el segundo lugar con Chile. En la tabla media de desarrollo democrático medio, Argentina, Perú, México, El Salvador, Panamá y Ecuador. Aquí a mí me llamó mucho la atención, salió Brasil, entró Ecuador y El Salvador y Brasil salió. Brasil pasó entonces al desarrollo democrático bajo. Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, Nicaragua y Venezuela. Y quería reafirmar algo. Ahora que hablaba Sergio de las ideologías, nótese que en bajo hay países de todas las ideologías. De todos los hay derechas como Colombia, hay izquierdas extremas como Venezuela, izquierdas cuasi extremas como la de Nicaragua, izquierda centro como la de Brasil, por ejemplo, y mínimo, absoluto mínimo en desarrollo democrático, Honduras, República Dominicana y Guatemala. Así es. Y el caso de Guatemala, además, muy tristemente para nuestros hermanos de ese país, con el índice, con los datos más bajos en toda la historia de este índice, que reitero data de 2002, sí, y donde que nos comenzó trae el promedio para abajo. Completamente, porque además luego se hace un promedio por regiones también, que lo podemos ver ya más adelante. Se divide América Latina en 4 bloques, 3 por colindancia geográfica y 1 por las características específicas de los 2 países que forman parte de ese grupo. Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, en general, atendiendo la consulta de Isel, hay en muchos aspectos, lamentablemente, deterioros, por ejemplo, en el tema de la adhesión política, es decir, este fenómeno que hemos acusado también en nuestro país no es lamentablemente exclusivo del nuestro. O sea, cada vez hay un nivel de adherencia inferior a lo que llamamos partidos políticos, al sistema mismo. La gente no concurre a las urnas, no concurre a legitimar el sistema con su voto, no solamente a elegir las autoridades, sino además, dicho sea de paso, a legitimarlo. Hay una tendencia a que eso decrezca. También hay un problema en materia de género, recordemos que este es un elemento, o sea, aunque se habla mucho del tema, en la práctica, con sus excepciones, porque aquí estoy haciendo una generalidad, pero con sus excepciones, todavía no se ha logrado incorporar de manera real y efectiva al 50% de la población en las instancias de poder formales, en las instancias de poder públicas y políticas. Y lamentablemente hay un tema que ahí golpea, que es el tema de cómo el ejercicio de las libertades y los derechos se ve afectado por la inseguridad. El tema de la violencia, y el tema de la violencia en todas sus dimensiones, política, violencia común, violencia del crimen organizado transnacional, han repercutido severamente en muchos países,
para que esta variable se venga al suelo, como bien decía Randall. Cuando usted no puede, por ejemplo, ir a un parque porque le da miedo que lo vayan a asaltar, entonces, aunque políticamente no hay una restricción, no hay un toque de queda, pero hay un condicionamiento vinculado al tema de seguridad que inhibe a la persona de poder ejercitar, por decir algo, la libertad de movimiento, la libertad de reunión, para citar dos libertades públicas. Pero además golpea al sistema mismo. ¿Por qué? Porque es cuando la gente comienza a decir, no, aquí lo que requerimos es mano dura. Aquí lo que requerimos, como está pasando en Honduras, es que se militarice o se establezcan policía militarizada para que controle la situación que la policía civil ya es incapaz de atender, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en México, donde inclusive el ejército, a mi manera de ver, infructuosamente intentó combatir la guerra de los cárteles de la droga en ciertos estados de ese país, que de alguna forma pues agudizó más bien el clima de violencia. Entonces esos aspectos se van observando que lamentablemente han recrudecido en la región. No es gratuito que varias de las ciudades más inseguras del mundo, ciudades que no estén abiertamente en un conflicto de guerra declarado, estén en nuestra región. O sea, y no vayamos muy lejos. San Pedro Sula y Tegucigalpa, dos ciudades de Honduras, hermanas, son de las más inseguras de toda América Latina y casi que de todo el mundo. Ciudades que no estén abiertamente declaradas en estado de guerra, que no haya un conflicto armado. Que no sean Irak ni Siria. Y llama la atención ahí que en los últimos lugares están los países del Triángulo del Norte. Así es, que además este tema de la inseguridad los golpea en demasía. Sí. Pero además también hay un problema en la dimensión 2, que es la parte más política. Por ejemplo, ahí se habla mucho de si hay o no intromisión del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en la designación de los miembros de los otros órganos. Bueno, excluyendo el Parlamento, que es de votación popular, pero entiéndase Cortes Supremas de Justicia, organismos electorales, que en eso, por ejemplo, Costa Rica, al costarricense promedio le cuesta mucho entenderlo, porque afortunadamente esa parte, nuestra institucionalidad está muy blindada. Y aún así de vez en cuando tenemos problemas, como cuando al magistrado Fernando Cruz la Asamblea Legislativa no lo quería revalidar en el cargo, pero en otros países eso es pan de todos los días. Es decir, se nombran autoridades en esos otros órganos que finalmente se convierten de alguna manera en colaboradores, para decirlo en términos diplomáticamente correctos, del régimen de turno. Y luego no es de extrañar que esos órganos saquen resoluciones que son afines en temas importantes de los poderes ejecutivos, que finalmente fueron los que los nombraron. O sea, la Corte Suprema de Nicaragua, por ejemplo, en un momento determinado da una interpretación que le permite a Daniel Ortega volverse a postular. Claro. Pero resulta que la mayoría de los magistrados de esa Corte han sido de alguna forma nombrados fruto de un acuerdo político que se da entre él y el expresidente Arnoldo Alemán, de un partido de signo de derecha, pero que también tenía una causa penal que de alguna forma por ahí se le manejó de una forma política. No sé por qué me acabo de acordar de Antonio Ledesma y Leopoldo López. Es como ese es un caso muy tristemente que ejemplariza lo que acabo de decir, donde autoridades de otro régimen son, en este caso de una forma violenta, agresiva, son desalojados, en el caso del alcalde Ledesma, de su posición, aduciendo cosas ahí, y en donde uno ve que hay un contubernio con las otras autoridades que en teoría son las que tienen que de verdad analizar de manera imparcial, objetiva, si tales acusaciones tienen o no tienen asidero. Bueno, ese tema afecta, pero también afecta en el caso de este tema de la democracia de las instituciones, una cuestión que se está dando mucho, que se llama el problema de la anormalidad democrática. O sea, cómo, por ejemplo, no existen canales institucionales para resolver demandas sociales. Y en esto cada vez se está viendo más frecuentemente lo que decía al principio: hay irregularidades, hay sectores que han entendido que tienen que tomar las calles o que tienen que ejercer determinadas formas de presión para lograr que sus temas sean colocados en la agenda de sus respectivos países. Recordemos hace poco todas las manifestaciones que hubo de estudiantes en Chile, que prácticamente de alguna forma desestabilizaron los últimos años los últimos meses, del gobierno anterior. Existe en este tema
una claridad de que lamentablemente nuestra institucionalidad democrática todavía no está incluyendo todas las demandas, no está incorporando de una manera, valga la redundancia, institucional esos conflictos, no está haciendo un manejo institucional del conflicto social. El conflicto social siempre se va a dar, siempre van a haber distintas expectativas, demandas, muchas veces demandas contrapuestas, contradictorias. Pero el sistema tiene que tener la capacidad de manejar eso de una forma equilibrada, siempre respondiendo a un concepto que lamentablemente ha venido muy a menos en los últimos años, que era el llamado bien común, ¿verdad? Y no, el bien común no es la sumatoria de los bienes individuales, porque los bienes individuales entonces pueden únicamente satisfacer a aquellos que tengan el poder para lograr que sus expectativas y sus demandas se cristalicen. Entonces, la gracia de la democracia es que incorporando a todos, teniendo la posibilidad de que todos participen, empero al final se logra construir políticas públicas, propuestas que de alguna forma respondan a la totalidad de la sociedad. Esa es, digamos, como la razón de ser de un sistema democrático. Pero nuestra institucionalidad en muchos de los países parece que no está atendiendo esto. Y otro tema que es muy delicado y que los afecta directamente a ustedes, que también se está observando en distintos países, es que lo que aquí se llama condiciones para el ejercicio de una prensa libre, acceso a la información pública, no está, en algunos países lamentablemente se está reversando. Es decir, cada vez hay más presión en contra de los medios, cada vez existe un discurso, si hubo un discurso en los 90 de la antipolítica, ahora hay un discurso de antiprensa y hay un discurso de decir que todo lo que los medios pretenden es desestabilizador o es contrario a la buena marcha de los asuntos del Estado, y entonces están buscando mil y una forma, a veces legales, a veces no tanto, de constreñir el derecho que tiene la prensa de accesar a información y difundirla. Uno de los pilares de la democracia es la transparencia, es la posibilidad de que todo lo que se dé, tal vez no en una casa de cristal, como diría nuestro hoy presidente acá en Costa Rica, pero sí por lo menos tenga la transparencia para que la ciudadanía, que somos el soberano, tengamos conocimiento de qué es lo que está pasando, obviamente descartando lo que ya ustedes muy bien desarrollaron en un programa sobre qué es secreto de Estado, pero descartando eso, que son excepciones, se supone que toda la información que se maneja en la institucionalidad pública es justamente eso, pública, y para eso están los medios de comunicación, para accesar a ella, para difundirla, para que el ciudadano de a pie tenga acceso a ella. Bueno, esos aspectos que son casi que un ABC de la democracia, en muchos de los países lamentablemente se están viendo de alguna forma violentados. Y por supuesto, eso en la dimensión política. Ahora en la dimensión social, tristemente, yo decía hace un rato que aquí tenemos el tema de la tasa de matriculación, llaman ellos secundaria, y de egreso de nivel secundario. Pero hay muchos países que ni siquiera han logrado llegar a una tasa aceptable de acuerdo a los estándares internacionales de egreso en educación primaria. Y ni qué hablar entonces en el tema secundario, donde muchos tal vez comienzan en el primer año y a la mitad del proceso lo abandonan, ya sea por una situación socioeconómica, simplemente las familias no están en capacidad de mantener a los estudiantes educándose, o a veces también tiene que ver con un tema de que la educación ofrecida no atiende las expectativas de esos jóvenes y terminan desmotivándose y retirándose. Bueno, esos aspectos, por supuesto el tema de la pobreza, que si bien mejoró un poco en algunos aspectos, todavía sigue siendo un problema serio, también ha repercutido para que el índice se haya venido a su nivel más bajo en toda su historia. Y a nivel económico, por supuesto, el tema del déficit fiscal en muchos de los países, el tema de un crecimiento económico limitado, afectado, aquí hay que reconocerlo, por variables no necesariamente exclusivamente de responsabilidad de los países, variables como la crisis que se dio mundial en 2008, que todavía sigue afectando a algunos países de la región, por supuesto la caída de la inversión y de la inversión extranjera, que en muchos países se está notando con fuerza, pero también tiene que ver aquí, y esto es un tema importante, con el manejo, por ejemplo, de la política económica, la política fiscal que hacen algunos gobiernos, y que bueno, sabemos de algunos que han manejado
un esquema un tanto populista que ya les está pasando la factura. El caso de Venezuela es un caso ejemplarizante, tristemente otra vez, de esto que estoy mencionando, donde ya la política fiscal, la política monetaria hicieron totalmente, se estrangularon, y donde ya inclusive está en un nivel a punto de ser declarados casi que de carestía en muchos bienes y de estar en incapacidad de brindar ciertos servicios que son fundamentales. Bueno, esos elementos también, por supuesto, han repercutido en su conjunto para que a nivel global el índice haya descendido. De hecho, Sergio, antes de ir a la pausa y regresar para caer en Costa Rica, quería compartir con nuestros oyentes y televidentes algunos datos específicos que a mí me saltaron del estudio. Primero, que son 12 los países que retroceden en desarrollo democrático. Dice el estudio que porque la mejora relativa de precios recibidos en estos años en productos primarios no alcanzan para mantener sustentablemente una sociedad en desarrollo democrático. En términos más comunes, es porque se parte de la teoría que un buen desarrollo económico permite, digamos, dedicar los esfuerzos ya no solo a sobrevivir, sino a sobrevivir de una mejor manera. Y no ha alcanzado. Después, quería contarles que hay 9 países que empeoraron sus valores de democracia del ciudadano, que eso es 11% más que en 2013. Después, que 12 países bajaron en la democracia de las instituciones, eso es 12% más. Que 9 países cayeron en la dimensión social, esto es 17% más. Así es. Y que en la dimensión económica 6 países cayeron. Es aquí no está tan malo porque un 70% mantiene la recuperación de la crisis de 2009. En el caso de las protestas sociales, se pregunta el estudio, una pregunta retórica, si está América Latina entrando en una época marcada por la efervescencia de movimientos de protesta urbanos y reivindicación social. Sergio daba el ejemplo de Chile, pero también está Argentina con los cacerolazos, o Perú, y le podríamos agregar que en Costa Rica ya se viven el germen, digamos, de estos fenómenos similares. Y quería terminar con una frase que a mí me asombró del estudio, de hecho casi que la podemos enmarcar, Isel. Dice: la democracia no es plena si persiste la desigualdad y la exclusión, aún con calidad institucional y respeto a los derechos y libertades vigentes. Pero tampoco un país alcanzará su plenitud democrática si, además de sus avances socioeconómicos, no logra transitar con libertades e igualdad los caminos establecidos por su sistema político, respetando los derechos y las garantías de todos los ciudadanos en el marco de las instituciones con plena vigencia de sus fundamentos y la división de poderes establecidos en su sistema republicano. Este párrafo a mí me impresionó, lo voy a admitir. Y bueno, hace un rato le preguntábamos a nuestros seguidores en redes sociales qué le hace falta a la democracia en Costa Rica para ser mejor, y tenemos un montón de opiniones. Que vamos a la pausa, regresamos. Cuando regresemos, entre Isel y yo le leemos algunas respuestas y entramos directamente a Costa Rica. Sí. Antes, quiero darles una mala noticia de última hora. La empresa de alimentos Jax anunció el traslado del 50% de sus operaciones fuera de Costa Rica por los altos costos de producción. Esta información fue confirmada hace unos minutos a través de un comunicado de prensa que emitió Jax. Andrés Ignacio Pozuelo, que es presidente de Jax, comentó que el país se convirtió, ojo, en un país de alto riesgo producto del incremento en los productos de consumo. Nuestro plan es aumentar la manufactura en esos países, que son Estados Unidos, ya les digo, porque por aquí lo perdón, El Salvador y Nicaragua. Sí. El 50%, Isel, de una empresa tica se va a El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Y recordemos parte de lo que nos decía en días anteriores, que teníamos al presidente de UCAEP, a don Ronald Jiménez, que nos decía que la cantidad que ha aumentado las empresas costarricenses que se iban para Nicaragua. Se mantiene la tendencia. A mí me llamó mucho la atención el comunicado que ellos desplegaron, donde don Andrés Ignacio Pozuelo, el presidente de Jax, dijo que el costo del kilo de papas tostadas producidas en Estados Unidos es alrededor, oigan, en Estados Unidos, un 30% más barato que lo producido en suelo nacional, y en cuanto a las galletas y productos dulces, los costos de producción son un 16% menores en Chile, en donde Alimentos Jax trabaja en alianza con otra empresa. Bueno, yo antes de que se vayan a la pausa,
estos datos que estamos analizando corresponden en buena lid al año 2013. Entonces, lo que quiero, y en algunos casos a 2014, pero la mayoría, sobre todo la parte económica, a 2013. Esto es lo que quiere dar a entender, tristemente, por las informaciones que ustedes acaban de mencionar, más otras que se han dado en los últimos meses, es que, por ejemplo, en esa variable económica, un país como el nuestro va a seguir decreciendo, porque justamente eso es lo que aquí se mide. La capacidad de inversión, la capacidad de permanencia de empleo, la capacidad de que la actividad económica sea robusta. Los encadenamientos económicos. Los encadenamientos económicos, y tristemente, por lo menos en los últimos meses, el panorama en Costa Rica ha sido muy gris en ese aspecto. Sí, también llama la atención que, bueno, en el comunicado dicen que hay 700 empleados que dependen de forma directa e indirectamente de la empresa, pero aún no se ha logrado o no han dicho cuántas personas van a ver afectadas, que es muy probable porque ahí se da un 50% de las operaciones y ahí pues probablemente van a tener que cesar. 30.000 desempleados nuevos que hubo en el último año, según las cifras oficiales. Y a los 220.000 personas que están en busca de trabajo y no la tienen de manera permanente. Puede ser, con toda sinceridad, que el estudio de Konrad Adenauer les parezca muy denso, pero estos repercusiones en la vida diaria, como la que hoy estamos viendo en Jax, hacen o le dan la verdadera dimensión a un estudio tan serio como el que hace Konrad Adenauer. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Cómo está Costa Rica en democracia? Les cuento que cayó casi en todo. Los detalles, retroceso. Después de la pausa, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Democrático de América Latina. Estábamos. Sí. Ahora sí, buenas tardes nuevamente. Volvimos del corte comercial. Estamos en Matices analizando el desarrollo democrático de América Latina y vamos a caer en Costa Rica. Hay dos temas que están acaparando nuestro timeline en redes sociales. Uno, por supuesto, es la salida del 50% de operaciones de Jax de Costa Rica hacia El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Una noticia de por sí muy triste que, vamos a decirlo aquí en Matices, es hora de que el tema de las salidas se deje de ver del hombro para abajo, ¿verdad? Porque cada vez que uno le pregunta a un representante de gobierno, dice, bueno, si van, pero llegan otros. Bueno, no, pero se están yendo un montón. Digamos, es hora de frenar y hablemos en serio sobre estos temas. Y también es el perfil de las empresas que entran. Hay mucho sector de los empleados que no va a poder posicionarse en otras empresas. Eso también hay que prestarle atención. Sí, que eso es la famosa fragmentación que ha habido de la Costa Rica en dos sociedades. Aquella que está mejor preparada para incorporarse al mundo globalizado y la otra que todavía en algunos aspectos está rezagada casi que a inicios del siglo XX. Sí, ¿en cuánto va a sentar eso mala desigualdad? Que por sí ya creció en Costa Rica, que es el único país donde ha crecido de toda la región. Exactamente. Entonces, a mí a veces el argumento es de, bueno, se van unas, pero vienen otras. A mí, no. Como si fuera una simple suma y resta, digamos, a mí me parece que esta administración en particular, y yo no hablo sobre las acciones, habrá que ver las acciones, hablo sobre el discurso. En el discurso ha quedado debiendo. Bueno. Y es que cuando subestiman generan más incertidumbre, ese es el problema. Claro, y es para el que está en la situación de que se quedó cesante, es hasta irrespetuoso, es ofensivo, y eso también, aunque no parezca, mina la credibilidad en el sistema, porque al final la gente no lo dice es el jerarca de turno, sino que es el ministerio, es la institucionalidad la que me está de alguna forma minimizando en mi crisis. En español, al ciudadano promedio le vale un chayote lo que pasa en la Asamblea Legislativa, en Casa Presidencial, si no tiene trabajo. Así es de sencillo y de práctico. Bueno, el otro tema que está acaparando nuestro timeline es que les preguntábamos qué le hace falta a la democracia en Costa Rica para ser mejor. Vamos a ver, porque ahora hay que escoger. Dice Juan José Arce, la democracia plena está en la justicia, dimensión de establecer consensos, no en la total coincidencia. Carol Boschini dice, patriotismo es lo que nos falta, creer más en lo que podemos hacer juntos. No sé si seguimos en el mismo timeline, pero Gabo Ureña nos está diciendo, reforma del Estado, especialmente el reglamento de la Asamblea Legislativa, perdimos la capacidad de tomar decisiones de forma ágil y hemos perdido mucho.
así se llama en Twitter, Cabriado CC, dice que podamos quitar diputados al cabo de 2 años si no dan la talla, con solo poder reunir una cantidad de firmas del cantón electoral. Dice Rodolfo, y hay oligarquías que se han lanzado a las calles porque no ganan las elecciones y quieren imponer su interés a las mayorías. Sergio Cruz nos dice, falta participación real del pueblo, más acceso a los puestos de elección, igualdad de deuda política, reforzar la identidad nacional. Mujer Tica dice, para la democracia además se necesita una participación igualitaria entre géneros y mejor participación de gente que sabe. John Fonseca dice que ciudadanos independientes se postulen a las diputaciones con solo recoger el 3% de las firmas del padrón, que la franja televisiva electoral en el CINAR, disculpen, en el CINAR en época de elecciones sea igual, las listas abiertas para diputados, regidores y síndicos. Bueno, hay un montón de opiniones. Algunas interesantes que son muy técnicas. Claro. Sí. En resumen, Costa Rica, para darle la palabra a Sergio, en la dimensión de democracia ciudadana está en el segundo puesto, bajó en 2014. Sí, así es. En democracia, de las instituciones está en tercero, pero también bajó. Así es. En la tercera, que es la democracia social, está de tercero y también bajó. Y en la económica subió, pero vea dónde estamos, en el 10º puesto. En términos generales, Costa Rica bajó. Sí, a eso yo, le agregaría que en el caso de la dimensión 1, la del respeto a las libertades y demás, la caída es del casi 7% con respecto al año anterior. En la de las instituciones la caída es casi del 20%. Y básicamente en este último aspecto se habla como causas de ese descenso de la falta de controles sociales, políticos en el tema de rendición de cuentas y un tema, digamos, que fue también tema de campaña, la percepción social de que se había incrementado fuertemente la corrupción en el ejercicio de la función pública. Y en el caso de la dimensión social, pues también la desigualdad, como bien mencionaba Isel, se amplió, inclusive en otros países se tendió a disminuir, aún manteniéndose en unos niveles bastante críticos, pero al menos se observaba una cierta tendencia a que se disminuía la brecha. En el caso costarricense, que de entrada estaba mejor posicionado que esos otros países, pero sí el nivel se amplió, el nivel de desigualdad, que la tasa de pobreza se estancó porcentualmente hablando, que paradójicamente a que se aprobara hace creo que 2 o 3 años una reforma constitucional para darle el 8% del PIB a la educación, el gasto real en educación más bien tendió a decrecer y la tasa de aprobación en secundaria también decreció. Creció en la parte económica, si bien lo mencionó Randall, estábamos un poquito mejor con respecto a las otras 3 dimensiones, pero estamos en una posición bastante intermedia de la tabla. En parte es porque esa brecha de ingresos se ha ampliado, porque ha crecido el endeudamiento externo, porque ha disminuido la inversión y noticias como las que se han mencionado hoy acá van lamentablemente en esa dirección. Entonces, y yo acabo de mencionar antes de irnos al corte que estos son datos, sobre todo la parte económica y social, de registros oficiales, que ese es otro aspecto que tiene este índice, que entremezcla datos de instituciones oficiales de los distintos estados, datos duros, con algunos datos emanados de investigaciones que se hacen sobre todo en materia de percepción y con elaboración inclusive de datos propios y con algunas organizaciones muy reconocidas multilaterales, como la CEPAL, por ejemplo, de ahí se saca información muy valiosa. Estos datos son de 2013, así que es muy probable que para el índice de 2015 todavía la situación de Costa Rica vaya a empeorar un poquito porque tristemente las cifras que se nos están dando en todos estos elementos, en estas variables, no son las mejores. Así que evidentemente, pues, para no verlo en términos negativos, como lo diría el director del tanque de pensamiento Polilat, hay que verlo como desafíos que tiene la democracia costarricense. Es decir, hay una agenda por delante que nos debería llevar a eso que decía una de las personas que intervino, a la búsqueda de consensos, que como bien lo dijo, no es la unanimidad en las cosas, pero sí es la posibilidad de ponerse de acuerdo en los temas fuertes, en los temas gruesos, y tomar las decisiones que haya que tomar sin violentar el debido proceso.
porque bueno, ya el año pasado tuvimos una experiencia negativa de irrespetar de alguna forma el debido proceso. La Sala Constitucional dijo que la manera en que se aprobó el presupuesto ordinario de la República había violentado el derecho de las mayorías. Un detallito, el presupuesto pequeño ordinario. detalle, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Así como hay muchos otros, y tristemente no se trata tampoco entonces de acelerar la toma de decisiones atropellando los procesos, porque como bien leíste en la frase, Randall, antes de irnos también al corte, esa frase que usted leyó sintetiza muy bien lo que es el espíritu de este índice. Se trata de encontrar niveles de desarrollo social y económico aceptables, pero manteniendo el respeto al ordenamiento, porque, por ejemplo, en un sistema, y no estoy diciendo que este sea el caso, aclaro, pero en un sistema autoritario donde se violentan la división de poderes y el Estado de Derecho, pues a la larga se tendrá mucha más agilidad en la toma de decisiones en ciertos aspectos sensibles, pero a un precio muy alto. Entonces, no se trata tampoco de violentar los procesos, pero sí creo que hay que aprender a racionalizar esos procesos. Tampoco se vale, como lo han dicho aquí inclusive destacados juristas, de abusar, por ejemplo, de lo que hacen muchos diputados, de mandar a la Sala Constitucional proyectos en los que ellos mismos han, en primer debate, aprobádolos simplemente como una maniobra política. O sea, eso tampoco, porque ese es un uso perverso de la misma institucionalidad que está, no para prohijar ese tipo de, a mi criterio, excesos, sino para que justamente las cosas se manejen dentro de un ordenamiento que sea conocido por todos, que sea aceptado por todos y que de alguna forma dé esa certidumbre que no es propia de sistemas no democráticos. Bueno, yo que estuve en la presentación del informe, me llamó mucho la atención que uno de los aspectos que más se señalaba a nivel nacional era el retroceso, que hay en la democracia de instituciones, que claro, es por 2 años y que es algo que hay que prestar mucha atención. Sí, efectivamente, ahí se hablaba, como decía, de esa, hubo el año pasado, cuando se midió esto, alguna preocupación, por ejemplo, en el tema de cómo, recuerdo muy bien el tema de la ley esta de los delitos informáticos, que de alguna forma restringía el acceso a cierta información, o que se le estaban estableciendo una serie de amarres al ejercicio del libre periodismo, porque bueno, casi que los iban a tener a ustedes con un abogado a la par, porque cualquier cosa podía ser objeto de demanda de parte del que se sintiera afectado. Entiendo que al final eso pues se reversó, la misma presión de los comunicadores y de otros órganos y gente que cree en la libertad de expresión y en la libertad de prensa provocó que los mismos diputados reversaran eso con una modificación a la ley, pero esos son pequeños grandes detalles que demuestran ese retroceso. El tema de la percepción de la corrupción, el tema de que eso sí es muy delicado, de la incapacidad que ha tenido el sistema de atender las demandas ciudadanas. No es pero el informe del Estado de la Nación, que todas y todos conocemos y que es muy respetado, dice con toda claridad que en 2012, en 2013, si mal no recuerdo, prácticamente no hubo un día, o fueron muy pocos los días a lo largo del año en el que no se dieron manifestaciones de alguna forma. Recordemos, por ejemplo, manifestaciones callejeras. Recordemos, por ejemplo, cómo se tuvieron que reversar importantes decisiones, como por ejemplo la adjudicación de la ampliación de la carretera Bernardo Soto a una concesionaria internacional, justamente como consecuencia de la protesta social. Y bueno, es decir, el que eso se diera se puede ver como positivo, porque la ciudadanía tuvo una participación activa, pero desde la perspectiva de la institucionalidad, desde la perspectiva del sistema democrático, no se ve así, porque lo que se dice es, el sistema no dio las condiciones, las herramientas, el marco para que, sin necesidad de llegar a eso, se tuviera que, o se lograra el objetivo ciudadano. Entonces, son esos, digamos, los distintos aspectos que de alguna forma sí han afectado esa dimensión en el caso costarricense. Aquí, afortunadamente, y eso también hay que verlo en términos positivos, no se está hablando, como en otros países, de la intromisión de un poder ejecutivo designando de forma arbitraria magistrados en la Corte Suprema o en el organismo electoral, para citar 2 ejemplos muy sensibles. Pero sí, en estas otras variables, tristemente, el país sí no está debiendo y tiene que replantearse mucho esos aspectos. Bueno, y es que en el caso de Costa Rica, por ejemplo,
el estudio, Sergio, y quería que te refirieras a eso, destaca la presencia, dice, de expresiones de la sociedad civil organizada que buscan incidir en la toma de decisiones político-públicas, empleando para ellos formas de presión que no tienen carácter institucional. Ayúdame a llevar al piso esta idea, Sergio. Sí, básicamente pongo otra vez el ejemplo del Foro de Occidente. Es decir, vamos a ver, cuando usted quiere conseguir objetivos que pueden ser muy legítimos de su sector, se supone que el sistema tiene que dar la posibilidad de que se canalicen sus demandas de una forma efectiva pero institucional, es decir, que acuda a los tribunales o que acuda a la Asamblea Legislativa o a la municipalidad si se trata de algo local, o al Poder Ejecutivo, al ministerio del que se trate, al ámbito de la administración pública que corresponda, y que ese ámbito de la administración pública lo atienda de la manera oportuna, de la manera eficiente, de la manera efectiva. Pero cuando usted tiene que hacer algo que don Albino Vargas decía y que él reivindicaba como un logro, la democracia de las calles, y usted lo tiene que convertir casi que en pan de todos los días para conseguir que sus objetivos se concreten, ahí el tema comienza a erosionar la institucionalidad misma, porque entonces la gente, y aquí vale para todos los estratos, porque ayer, por ejemplo, los que estaban presionando frente a la Asamblea Legislativa la aprobación en segundo debate del préstamo chino para la calle 32, para la ruta 32, eran empresarios que habían mandado a sus camiones y a sus choferes. El problema es que cuando usted utiliza la calle o utiliza medidas de presión para de alguna forma coaccionar no coaccionar, para incidir en los que tienen que tomar las decisiones para que las tomen, cuando para eso ya existe una institucionalidad que es la que uno debería de activar, entonces ahí comenzamos a tener dificultades en materia de sostenimiento del sistema. O, por ejemplo, cuando usted tiene esto que mencionaba, la dificultad de que los medios de comunicación ejerzan su rol de una forma efectiva, su rol de vigilancia de una manera transparente, sin ningún tipo de presión de ninguna especie, ya ahí usted comienza a tener también dificultades. O, por ejemplo, cuando existe la percepción, y esto es muy lamentable, de que para que ciertos asuntos se tramiten de una forma más acelerada, usted necesita transgredir el ordenamiento establecido, o sea, tiene que pasárselo por encima, tiene que acudir a vías de hecho o cosas ilegales para que las cosas puedan cristalizarse, puedan concretarse. Y un poco, pues esa sumatoria de elementos son los que provocan que hoy a Costa Rica, en esa dimensión específica, se le evalúe de menor medida que en años anteriores. A mí me llama mucho la atención porque si uno ve en frío las estadísticas, vemos que Costa Rica aparece en los primeros lugares, pero también hay que valorar ese mismo contexto al que usted está haciendo alusión. Claro. Está bien, estamos dentro de los primeros lugares en términos generales del índice de desarrollo democrático, pero ha retrocedido incluso también en la brecha de ingresos. Eso es muy cierto, y le agregaría un elemento extra. Estamos muy bien en algunos aspectos, porque hay que recordar que esto es un índice regional, sí, porque otros países han decrecido más. Entonces no es que nosotros estemos bien porque por méritos propios, porque hayamos avanzado con respecto al año anterior, sino porque justamente los otros empeoraron tanto que nos permitieron mantenernos en un lugar de privilegio a nosotros. Eso es un tema que es sensible y que no se puede obviar, y que no es para restregárselo en la cara a nadie, ni para sacar de esto punta política. No se trata de eso, el índice no pretende ser eso, ni muchísimo menos. Es más bien para que los tomadores de decisiones tomen conciencia de que aún en aquellos aspectos en que aparecemos bien evaluados, hay mucho por hacer todavía, y que inclusive si nos comparamos con nosotros mismos en años anteriores, también es doble el esfuerzo que hay que acometer, porque inclusive en 2009, si mal no recuerdo, estuvimos de primeros, a nivel de los 18 países que son medidos. Entonces eso significa que este decrecimiento, si bien aún nos mantiene dentro del top 3, no significa necesariamente que podamos bajar la guardia, y creo que las y los costarricenses estamos conscientes de que hay muchísimos temas en los que tenemos todavía que avanzar mucho. Vamos a una segunda pausa comercial a esta hora y ya regresamos con más de Matices.
Los tonos de la actualidad. Son las 3:20 de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Y me llama la atención uno de los tweets que pone Oz por media calle. Dice: planificar, organizar, direccionar, controlar el gasto público, controlar los costos energéticos y abrir mercados. Esos son principios elementales del proceso de la buena administración, don Sergio. Totalmente de acuerdo, y esos son aspectos que tienen que ver también con la capacidad de la institucionalidad para responder a las distintas demandas ciudadanas. Sí. Así es. A mí me llama la atención del informe también cuando habla del sistema de partidos políticos. Sí. Y te iba a pedir por favor que nos lo explicaras, porque dice el informe, está buscando la cita en concreto aquí, que refleja la fragilidad institucional del sistema de partidos y encuentra su génesis en la dicotomía entre lo formal y lo real. En ese marco surgieron nuevas expresiones partidistas generadas en torno a actores políticos que emigraron de sus agrupaciones de origen. Sí, eso, bueno, en el caso costarricense, pero que además es muy parecido en otros países, como el caso de Guatemala. Lo que está señalando es que, vamos a ver, aquí se parte, como dije hace un rato, de la democracia representativa, donde hay elecciones, pluralidad política. Entonces se habla de que los partidos siguen siendo operadores del sistema y hasta que no se descubra algo mejor, los operadores adecuados para el desempeño del sistema, con todo y lo que decía por ahí un tuitero de que hay que buscar candidaturas independientes. Lo que pasa es que no es a cualquier partido político al que el sistema necesita para que sea fuerte. En el caso costarricense, y repito que es de otros países similar, lo que se está observando es que no hay partidos institucionales. Lo que hay son, aún los partidos tradicionales, son maquinarias electorales que no tienen una estructura permanente, no tienen una propuesta programática coherente, que inclusive les sirva de base para negociar esos grandes acuerdos que se mencionaban ahí, que son muy importantes, a partir de propuestas, sino que básicamente lo que hay es, en la mayoría de ellos, una lucha por el poder como un fin en sí mismo, que cuando no se cristaliza, ¿qué ocurre? Que entonces, como un chiquito regañado que agarra la pelota y se va para su casa, se sale de ese partido y va y crea otro, porque además nuestra legislación electoral en eso es bastante flexible y cualquiera puede realmente con muy poca dificultad crear un partido político. Entonces va y crea otro partido político, pero que en la práctica no es diferente en términos de programa, en términos de ideología y muchísimo menos en términos de estructura, sino que es el grupo alrededor del líder que se enojó con los que eran sus, digamos, compañeros de partido y decide y se monta otra agrupación política. Esto, por ejemplo, hace que los partidos políticos no sean esa caja de resonancia que el sistema necesita, inclusive para liberar un poco la presión social hacia la institucionalidad pública directamente. ¿Qué quiero decir con esto? En vez de que ahora todos vayamos a presionar a la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo, lo que debería de haber es que los distintos grupos de interés se involucraran al interior de cada partido político y que muchas de esas discusiones que hoy se dan en las esferas ya finales públicas se dieran al interior de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque cada partido político podría entonces reunir ahí a los empresarios, a los sindicalistas, a los cooperativistas, a los trabajadores, a las mujeres, a los diferentes colectivos que tienen sus propias demandas, pero que comparten una X ideología. Entonces de ahí sale una propuesta más o menos representativa de todos esos sectores, de alguna forma al amparo de una X ideología, y se contrastaría con la equivalente de otra ideología y así sucesivamente. Bueno, esa parte que los partidos estarían llamados a ejercer, porque formalmente hablando son los intermediadores entre la sociedad y el Estado, la verdad es que no lo están haciendo. Hoy los partidos políticos, como lo hemos visto, repito, son maquinarias electorales que lo que sirven es única y exclusivamente como trampolín para acceder a puestos de elección popular. Y por eso tenemos ejemplos. Vean, en Costa Rica, de los 13 candidatos a la presidencia de la República que hubo en 2014, de los 13 candidatos, por lo menos 8, si mal no recuerdo, provenían de dos partidos que por diferentes circunstancias habíanse salido y habían organizado sus propias expresiones partidarias. Pero a eso es a lo que refiere el informe. Entonces eso lo que demuestra es una fragilidad. ¿Y en qué se ve la fragilidad? Se ve en que no tienen estructuras sólidas. Vaya y pregúntele usted a cualquier secretario general de cualquier partido político que le dé
lo elemental que debería tener cualquier organización, la lista de cuáles son sus militantes. Y se la van a quedar a deber, porque no hay, porque no existe. O de los estatutos que ponen ahí un mil y una estructura, el secretario de esto, el secretario de aquello, el director ejecutivo de no sé dónde. Ok, que le diga con nombres y apellidos quiénes son, porque usted quiere, digamos, por decir algo, entrevistar al secretario de Asuntos Internacionales del Partido X. Habrá algunos que los tengan, pero la mayoría son puestos... ¿De verdad hay que nos tiene? Pues espero que haya alguno, pero yo creo que en la práctica no hay ni uno solo. A mí no me suena. Bueno, exactamente. Entonces, esos son los aspectos que demuestran que nuestra institucionalidad a nivel de partidos políticos es una institucionalidad, lamentablemente hablando, de papel. ¿Y por qué lamentablemente? Porque son estos la base o los operadores del sistema. O sea, al índice lo que le interesa en esta perspectiva no es si los partidos individualmente están bien o no. Ese es un problema de ellos. Es que en la medida en que los partidos como sistema no estén bien, eso va a repercutir en la gerencia del Estado, que es lo que finalmente sí nos interesa, porque ese es el elemento base del sistema en su conjunto. Dice, oportunidades para mejorar, que es como cuando uno le dicen bonito los defectos que tiene, ¿verdad? Así, yo acepto la metodología del informe, pero... Los desafíos, sí. Sí. O sea, uno, mira, tenés oportunidades de mejora. Y es mira, te quedó muy bonito, pero... Estás fatal en eso. Dice el estudio, fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales de Costa Rica, profundizar el combate a la delincuencia, incrementar la lucha contra la corrupción, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, y esto no es un discurso de campaña política, es el resultado del estudio de Konrad Adenauer, implementar políticas de empleo, profundizar la lucha contra la pobreza, implementar medidas de desarrollo económico, optimizar la recaudación fiscal y generar un clima favorable a las inversiones. En realidad no hemos descubierto el agua tibia, es lo que todas y todos aquí en Costa Rica sabemos que son los grandes desafíos y en los que la clase política y los distintos actores sociales tendríamos, y ahí me incluiría yo como ciudadano, tendríamos que ponernos de acuerdo en ver cómo acometemos esos grandes desafíos o, como bien nos señala Randall, esas oportunidades de mejora que tiene el país. ¿Cómo valorar esto en el contexto? Porque, por ejemplo, la parte de empleo es algo preocupante si tomamos en cuenta el último informe de la OIT que dice que para el 2018 se va a aumentar en cerca de 13 millones de personas desempleadas. Sí, para nada son temas fáciles. Esto pasa primero por una claridad conceptual y ahí otra vez viene el tema de los partidos políticos. O sea, si nosotros no tenemos en los que se encargan de gerenciar el Estado, como alguien dijo por ahí también, claridad, que sepa planificar, que tenga una visión aterrizada, difícilmente vamos a lograr responder a estos desafíos con la eficacia y con la eficiencia que se requiere. Y en el caso de Costa Rica, no estamos inmunizados a que nos pase lo de otros países que tuvieron democracias muy maduras y que justamente las dejaron ir porque no se atendieron este tipo de situaciones. Como se ve ahí el efecto del péndulo, ¿verdad? Que se habla mucho en comunicación política. Estamos de un lado y nos movemos hacia el otro y así se va. Exactamente, pero en algún momento puede darse un salto cualitativo que no necesariamente sea para evolucionar, sino para retroceder. Para involucionar, exactamente. Sergio, muchas gracias. Ha estado muy interesante. Con todo gusto. De hoy ha habido una enorme participación en redes sociales. Este jueves, gracias Isel. Buenas tardes. Y el podcast, minutos. Sí, y como decían los abuelos, para luego es tarde, ¿verdad? Para este montón de medidas. No pateemos la bola. De una vez, hablando de patear la bola, viene Oro y Grana. De 3:30 a 4:30, a las 4:30 Perando el Ojo, 6:30 Deporte Monumental, con el triunfo que tendrá hoy la Liga ante el DC United. Ojalá. Ojalá. Bueno. A las 9, la tercera emisión de Noticia Monumental, 9:30, La Hora que Ortiga. Tengan todos y todas una muy feliz tarde. Matices por Radio Monumental.